estábamos hablando de los ciclos políticos. Esta mañana yo te hice una especie de comparación de por qué la situación del tránsito en la República Dominicana y la comparaba con el sistema eléctrico nacional. Y si usted lo ve así de manera independiente, dice, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? No, en términos de respuesta, de manera precisa, el gobierno hasta que no tuvo una alternativa, hasta que no tuvo un elemento o tenga un elemento para negociar un nuevo pacto eléctrico, que en este caso sería Punta Catalina, no podía sentarse a la mesa de negociación con el sector generador, porque ¿con qué armas? ¿Con cuáles armas iba a negociar? Con ninguna. Que yo quiero que se liciten, que ya se vencieron los contratos de Madrid. Bueno, presidente, pero es que nosotros no podemos vender la energía más barata. Pero no podemos seguir así. Bueno, pues apagamos la planta. ¿Y en qué quedamos? Bueno, un desorden. Eso mismo pasa con los choferes. El gobierno no ha podido, no ha querido. Los gobiernos que hemos tenido no han hecho las inversiones en la modernización del tránsito, y cada vez que a estos vergantes les da la gana, pues paralizan y la población paga por estas acciones. Pero en el caso te decía, entre el gobierno municipal y el gobierno central, a partir del ejercicio del presidente Danilo Medina, ¿cambiará el estilo de los presidentes que lleguen a ejercer el poder en la República Dominicana? ¿Pero cuál estilo? Te voy a decir. Por ejemplo, hablaba de los ciclos que se cierran. Aquí hubo un ciclo que lo influenciaron y lo gobernaron, lo manejaron, tanto en la oposición como en la presidencia, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch. Cerrado ese ciclo con la desaparición de esos tres grandes líderes, surgió una generación que el PLD tuvo la suerte de que se hizo con el profesor Bosch en vida, con las condiciones ya tanto físicas como mentales mermadas, y logró esa transferencia, ese cambio de generación que voló una generación en el PLD. Se voló la generación de Jorge Botello, de Euclides Gutiérrez Félix, de Franklin Almeida, de ese grupo que eran los que estaban llamados a heredar al profesor Juan Bosch. Vino la generación Leonel Fernández, Danilo Medina, Reinaldo Pared, Temístocles Montaz, y voló esa generación y le ganó. En el Partido Reformista no se dio porque el doctor Balaguer no lo hizo, estando en vida, no propició eso. Y en el PRD todos sabemos lo que pasó con las divisiones de Jacobo Masgluta, luego de Hipólito con Miguel, Peña Gómez y Jacobo, bueno, todo, Salvador y Antonio Guzmán. El único que hizo esa transición fue el PLD. Se cerró ese ciclo y hablaba del ciclo que ahora le pertenece justamente a estos líderes que son Danilo Medina, Leonel Fernández. Dentro del PLD todavía en la oposición no ha surgido esa figura que no será circunstancial como la figura de Hipólito Mejía en el 2000, una coyuntura que se dio influenciada por el voto emocional que vino desde el 98, y el comezolismo que se puso de moda, ¿te acuerdas de aquella famosa frase? Todo eso ha abierto un ciclo político que puede terminar en el año 2024, ese ciclo político, con la desaparición de estos liderazgos que por limitaciones constitucionales, independientemente de lo que pase en el 20, van a terminar su carrera política en términos de poder. Ahora, la pregunta que te hice fue, ¿cambia el estilo del presidente Danilo Medina el futuro estilo de los otros presidentes? Porque la cercanía que ha tenido el presidente Medina, sobre todo con la gente del campo, donde está su mayor influencia, que no la tenía, con los productores, con las visitas sorpresa, con el contacto con la gente, ¿no obliga eso, a propósito de lo que tú decías de Abel, a que el que llegue a la presidencia de la República tenga que mantener ese mismo contacto con la gente, acercarse a la gente que no puede ir al palacio a hablar con el presidente? Porque, señores, hasta a uno se le hace difícil ver al presidente, hablar con el presidente. ¿No se estará trazando un nuevo estilo de presidencia en la República Dominicana?
siempre he entendido que el estilo del presidente Medina fue una respuesta en términos de mercadeo político con relación al estilo del presidente Leonel Fernández. Entiendo que quien le recomendó la proyección de su figura, quien se la trabajó, dijo, para tú llegar aquí tienes que diferenciarte de este señor, que tiene un gran enraizamiento, que tiene una capacidad portentosa y que tiene un liderazgo creciente en tu partido. Tú tienes que ser totalmente diferente de él. Y le trabajaron esa imagen, que ha resultado ser provechosa en términos de contacto popular. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero tú hablas del estilo de... Sin embargo, Atahualpa, si hacemos una retrospectiva, a pesar de que han volado una generación, las condiciones del ejercicio del poder siguen siendo las mismas. Aquí nos pasamos una vida entera acusando al doctor Balaguer de déspota ilustrado. Lo acusamos de haber dicho que la Constitución era un pedazo de papel, pero el doctor Balaguer nunca la reformó para la ambición de poder, pero lo ambicionó. Y ese deseo de permanecer en el poder causó estragos en la fortaleza institucional a la que él estaba llamado a fomentar. Los otros líderes también tenían ese tipo, a excepción de don Juan, que no llegó al poder. Pero ahora Atahualpa, a pesar del estilo diferente al del otro, que tenía más cerrazón, menos contacto, estaba más aislado de comunicación con el pueblo. El presidente Medina tiene contacto directo con la gente a través de eso, pero no tiene contacto con el pueblo en general, por las vías conductuales del gobierno. De todas maneras, la ambición Atahualpa sigue siendo la misma, hasta el punto de que la generación que se supone debió haber relevado a esos viejos, no solo en edad, sino en comportamiento, ha terminado modificando el pedazo de papel por esa misma ambición, en más de una oportunidad. Bueno, pero la modificación... Y hablo no solo del PLD, hablo de porque también en el PRD se produjo un liderazgo coyuntural, que el de Hipólito Mejía, que también cayó en lo mismo. La ambición lo movió a modificar la Constitución para querer perpetuarse en el poder. O sea, más que un estilo, yo quisiera que en el país se solidificaran las instituciones y que definitivamente se consagrara el relevo político inmediato, 8 años y no más. Usted no puede volver a fugir aquí, ni usted puede quedarse haciendo lo que le dé la gana, pero ya terminó. Que hasta eso le garantiza tranquilidad a los que... Porque cuando usted deja de ser opción de poder, ya usted no es blanco de ningún tipo de diatriba. Pero fíjate, un partido poderoso por el número de miembros y por otras cosas, como el PLD, hoy al borde de la división por la ambición de dos de sus... En un partido donde no me pueden hablar de liderazgo, porque un partido que nació bajo un esquema de cuadros, ahí hay líderes por donde quiera. Hay líderes por donde quiera a pesar de la masificación, pero 2 de ellos no han querido ceder a la ambición y tienen ese partido al borde de la división. Da igual que en la oposición. En la oposición la ambición la tiene rezagada, que no ha podido convertirse en una opción de poder clara todavía. Ahí más que la ambición está la resistencia al retiro. Y, bueno, pero si tú lo quieres con el término tan eufemistas, bueno, pues te lo acepto, sí. Me resisto a retirarme, pero es la misma ambición. Pero el estilo del presidente Medina puede obligar a que otros presidentes tengan mayor contacto con las clases necesitadas. Eso es obvio. Yo creo que ha obligado a Leonel Fernández a comerse su espaguetico en la parada y a ir a donde la gente. No, y sobre todo porque se proyectó esa actuación del presidente precisamente para crear una figura diferente a la del presidente Fernández, que para nadie es una duda que en sus últimos tiempos Atahualpa se aisló. Sí. No tenía contacto con el país, estaba solo, sordo, ciego y mudo. Ni siquiera por las vías de la presidencia de la República se había aislado. Y el presidente Medina proyectó y vendió otra imagen y la llevó a cabo porque trae provecho en términos políticos también. Vamos a publicidad un momentito después de estas disquisiciones y venimos con más del contenido para esta noche.